Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas. Y sí, sé perfectamente que no subo video al canal hace aproximadamente como 2 semanas y es que andaba un poquito ocupada, chicas. Y sin más nada que agregar, comencemos con el video. Nuestro precioso Xiao Chang es el nuevo embajador público de los Juegos Asiáticos de Hangzhou. Él cantó una canción en la presentación de apertura que se titula Todos correremos hacia un futuro mejor. Nuestro precioso Xiao Chang también dedicó unas palabras en su Weibo donde dijo lo siguiente: soy Xiao Chang, el nuevo embajador benéfico de los Juegos Asiáticos de Hangzhou desde la cuenta regresiva de los 1000 días hasta el primer aniversario de la cuenta regresiva. Hoy no es solo el llamado de atención para buscar los sueños de los Juegos Asiáticos del 2022 y las acciones de caridad a gran escala hacia el clímax, sino que también el comienzo de mi participación oficial en los Juegos Asiáticos, Juegos benéficos. Fortalezcamos nuestros sueños, iluminemos la vida de más personas, formemos la memoria del bienestar público para los Juegos Asiáticos, caminemos con nuestros sueños y ayudemos a que los sueños se hagan realidad, culminó nuestro amado Xiao Chang en dicha publicación. Hablemos de la participación que tuvo nuestro precioso Xiao Chang el día de ayer, chicas, y la participación estuvo excelente, 10 de 10, me encantó, me fascinó, y quiero dejarles aquí un pedacito de la canción porque recuerden que no puedo poner mucho por el copyright. Aquí les dejo la canción. Hermanos, definitivamente nuestro Xiao Chang tiene la voz más hermosa del mundo mundial. Y a mí me encanta escucharlo cantar, me encanta su voz, chicas. Yo amo su voz de mi bebito precioso. Y también veamos este precioso video y esta sonrisa hermosa que nos dejó nuestro precioso Xiao Chang. Quiero comentarles una curiosidad de una hermana tortuga que estuvo en el evento el día de ayer. Ella dijo lo siguiente: Xiao Chang tiene la sonrisa más hermosa del mundo y tiene un aroma agradable. O sea que la hermana tortuga tuvo el placer de oler el aroma de nuestro precioso y amado Xiao Chang. Ella dijo que olía delicioso, que tenía un aroma agradable. Suertuda la hermana tortuga que tuvo el placer de oler a nuestro precioso Xiao Chang. Son lujos que nosotros los mortales no podemos darnos. Ahora sí, cambiemos de tema y pasemos al tema netamente del Yi Chang, a las coincidencias y curiosidades que nos dejó ayer la presentación de nuestro precioso Xiao Chang. Como podemos apreciar en las imágenes, se puede observar una pulsera de color roja con unas franjas de color doradas en el brazo izquierdo de nuestro precioso Xiao Chang, en la muñeca precisamente. Pero yo quiero que ustedes vean bien esta pulsera porque también Wang Yibo también llevaba una pulsera que es muy similar a la que ayer usó nuestro precioso Xiao Chang. Y como ustedes pueden apreciar en esta imagen, yo veo un parecido, pero no es tan grande, pero sí se parece a, no digamos que sea la misma pulsera, pero sí tiene un parecido, o sea, es muy similar. Eso fue la primera curiosidad que yo vi el día de ayer. Hermanas tortugas, ¿ustedes qué opinan? ¿Si es la misma pulsera o no lo es? Déjamelo aquí abajito en los comentarios que los estaré leyendo. Yo sé que esta noticia ya tiene tiempo, pero ¿quién más se quedó sorprendido cuando Bebé Yibo no bajaba el dedo cuando le preguntaron si estaba casado o no? Nuestro Bebé Yibo no bajaba el dedo, pues yo dije, no, que te casaste y no nos enteramos, o ya están casados y nosotras no nos enteramos, y aquí estamos esperando que sea el 2026 para irnos a una boda que no estamos invitadas. Pero para mí, chicas, que él no entendió la pregunta porque el otro capitán tuvo que decirle, o sea, yo estoy casado, o sea, tengo esposa, y la cara de Bebé Yibo era como, ok, o sea, para mí que él no había entendido la pregunta o estaba pensando en otra cosa. Yibo siendo Yibo como siempre. Comencemos con las coincidencias del Yi Chang. Veamos primeramente la actualización que hizo Shock. Recordemos que nuestro Bebé Yibo es portavoz de esta marca y vean la preciosidad que hicieron. A mí me encantó este reloj, pero pues como por acá no hay. Comencemos.
Aprecien esta doble B que más parece un rayo, pero aquí comienzan ya las curiosidades y coincidencias porque nuestro precioso Xiao-chan también posó, pero si se dan cuenta acá el rayo es de color amarillo y en la portada de la canción de Bebe Ivo es de color negro y Xiao-chan repite una y otra vez. Pero lo que más nos llamó la atención este año fue lo siguiente, que nuestro precioso Xiao-chan utilizó un collar, pero este collar lleva más o menos como una Z o se parece a un rayo, y el que llevó también precisamente el mismo collar porque es de la misma marca es nuestro precioso Ivo. Y como ustedes pueden apreciar en esta imagen es el mismo que llevaba nuestro Xiao-chan. ¿Ustedes qué opinan? Déjamelo aquí abajito que yo siempre los estoy leyendo. En una de las conversaciones que tuvo nuestro bebé Ivo en Street Dance for China, cuando uno de los capitanes le pregunta que si él se había lastimado en uno de esos bailes donde él cae de rodilla, y precisamente es este baile, y Bebe Ivo respondió que no se había lastimado porque él trae puesto siempre una rodillera, porque siempre se lastimaba la rodilla. Y esta conversación nos llevó a una conversación pasada que tuvo nuestro Bebe Ivo, que tuvo con Xiao-chan en las grabaciones de Chen Qingli, y donde Xiao-chan le sugirió que por qué no usa una rodillera, porque él siempre traía las rodillas lastimadas. Y siempre le decía, tienes que cuidar tu cuerpo por el tema de que a Bebe Ivo todos sabemos que le encanta el deporte extremo y siempre se veía con las rodillas así de lastimadas, siempre porque pues se caía o hacía cualquier baile extremo y siempre terminaba con la rodilla lastimada. Y aquí Xiao-chan pues le sugirió que por favor usara pues una rodillera, y sí se pudo ver el año pasado nuestro bebé Ivo usando una rodillera, pero todo indicaba que el que compró la rodillera para nuestro bebé Ivo era Xiao-chan, pero esa teoría no está tan clara y por eso yo lo que yo pienso es que nuestro bebé Ivo se compró la rodillera a sugerencia que le hizo nuestro querido Xiao-chan por el tema de que se andaba lastimando demasiado las rodillas, y pues ahora ya no vemos estas rodillas lastimadas porque sí se ve que se cuida ahora bastante, que cuida su cuerpo, pues por una sugerencia que le hizo nuestro precioso Xiao-chan podemos apreciar las rodillas limpiecitas de nuestro bebé y precioso Wang Yibo. Hablemos del tema netamente del Yi-chan ahora sí. Recuerdan que les comenté que nuestro bebé Yibo estuvo de vacaciones por aproximadamente casi como 15 días por ahí, más o menos un promedio, pero este rumor es un rumor al 60%. Voy a comentarles más o menos de lo que está pasando. En la madrugada del 18 de agosto han pasado 10 días y 11 noches desde que Sansan regresó a Beijing. La tarde del 8 de agosto, Sansan ha estado en Beijing durante este periodo. Chen-chan en Beijing y Wang Yibo en Beijing, o sea, quiere decir que estuvieron juntitos. Esos fueron los rumores que salió, pero hay otro que yo les quiero aclarar. Una vez Xiao-chan se presentó en el aeropuerto el 12 de agosto del 2019 y los músculos de su cadera estaban obviamente un poco dañados, o sea, caminaba como cojo. Tenía la cara totalmente demacrada, como que se hubiera trasnochado, y traía unas marcas rojas en el cuello como de picadura. Y lo que llamó la atención es que esta foto no duró ni siquiera 2 minutos porque fue eliminada y luego volvieron a subir la misma foto, que es lo que estamos viendo, pero ya retocada, editada y borrado cualquier tipo de manchas porque esa foto fue tomada en el aeropuerto. Y ustedes estarán preguntando, ¿cómo tú sabes todo esto? Pues porque yo hablé con una tortuga china que me contó más o menos lo que estuvo pasando en ese tiempo. Y si de allá viene la información, obviamente que yo creo a ojos cerrados. Se armó nuevamente la polémica porque nuestro bebé Ivo puso una foto que se parece mucho a la figura de Xiao-chan, pero esta foto en este video promocional ya tiene un buen tiempo. Incluso yo tengo un video hecho comparando todo, yo hice una comparación exhaustiva y ustedes les voy a dejar aquí abajito el video del análisis para que ustedes mismos lo puedan ver y puedan pues dar sus opiniones. Pero yo, como pude ver en esta foto comparando a la de Wang Yibo y a la foto promocional que puso, pues yo no veo ningún parecido por el tema de la diferencia entre la manzana de Adán que tiene Wang Yibo y la que tiene Xiao-chan. Para mí sí es Xiao-chan la persona que sale en el video promocional de Wang Yibo. Y no es Yibo, no es porque no se parece
así como yo lo estoy comparando no se parece, pero bueno, les dejo a cada uno que piensen lo que deseen pensar, que yo respeto la opinión de cada uno de ustedes. Hermanas tortugas, estamos ya casi llegando al final del video, pero no quise dejar pasar esta oportunidad para hablar de un temita muy pequeñito y muy lindo que nos dejó nuestro bebé Ivo cuando le hicieron una pregunta donde él aparecía como una persona mayor, y la pregunta que le hicieron fue lo siguiente: ¿tienes miedo a envejecer?, le preguntaron, a lo que nuestro bebé Ivo respondió: no, probablemente porque creo que está demasiado lejos, pero desde joven pensé en tener miedo a la muerte, no sé por qué, pero todas las noches cuando me acuesto en la cama, a veces pienso en lo que sucedería cuando muera. Después de morir, mi memoria se habrá ido. Estas palabras sí fueron para mí muy emotivas por el tema de... Es que obviamente cada una de las personas tenemos miedo a morir. En fin, en mi caso yo sí tengo miedo a morir. Pero cuando le preguntaron a nuestro precioso Xiao Chan, ¿te gustaría morir sin ser muy conocido toda la vida?, a lo que Xiao Chan respondió: espero que las personas que amo me recuerden siempre, mencionó nuestro querido Xiao Chan. Y con esto yo llego al final del video. Gracias por acompañarme y estar conmigo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.